Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro primer foro de ideas para la ciudad, dedicado a los dos sismos que han marcado a la Ciudad de México y al uso de la tecnología para afrontar situaciones de emergencia. También el día de hoy le quiero dar la bienvenida a nuestro panel de distinguidos invitados. Comenzamos con César Cravioto, egresado de la carrera de Comunicación con especialidad en Ciencias Políticas Sociales. Realizó estudios de posgrado enfocados en políticas públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue parte activa del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, y hoy en día se desempeña como comisionado para la reconstrucción de la ciudad. También contamos con la participación de Honorato Carrasco Mar, es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, docente desde 1990 y director responsable de obra. Es medalla de plata en la 9ª Bienal de Arquitectura Mexicana, así como mención honorífica en la 5ª Bienal de Arquitectura Iberoamericana, ambas en el 2004. Fue secretario en la Facultad de Arquitectura en el periodo del sismo del 2017 y estableció una coordinación con la Casa del Arquitecto en las labores de revisión y dictaminación de daños en las edificaciones. También contamos con la participación de José Rodríguez. Él es director de Blockchain Plan NAM. En 2013 comenzó su primera empresa de Bitcoin y blockchain. Es inversionista, director o cofundador de diversas empresas como Bitso, Bank to the Future y Play Business Fintech. Es pionero de Bitcoin en México. Organizó la primera reunión con el Banco Central Mexicano para hablar de Bitcoin y blockchain. Ha dado conferencias, cursos, paneles, workshops y capacitaciones dirigidas a instituciones financieras, bancos centrales, fintechs, universidades, gobiernos y reguladores de diferentes países. Dirigió una innovadora campaña de donativos basada en Bitcoin para la Cruz Roja después del sismo del 2017. También contamos con la distinguida participación del arquitecto Marco Romero. Él es egresado de la carrera de arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es colaborador y coordinador en el proyecto de la T2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y participante en diversos proyectos vinculados al desarrollo de vivienda sustentable. Además, también fue asesor hipotecario en temas vinculados a cartera vencida en Infonavit. Actualmente es director fundador de Tandas de Vivienda y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzamos. Nos gustaría empezar con que compartieran con la gente que nos ve acerca de su experiencia y cómo vivieron ese sismo del 2017. ¿Podemos empezar, por favor, con el arquitecto Honorato Carrasco? Con todo gusto. Pues tratar de ser breve. Pues en realidad yo creo que a todos nos sorprendió, ¿no? Ese día fue una experiencia muy atípica en el sentido, a mí me tocó vivir el sismo 85 con mi padre. Yo estaba apenas terminando la carrera y recuerdo perfectamente bien la intensidad con la que se vivió el sismo de 85. Yo estaba de hecho conjuntamente con mi papá era en aquel entonces perito en la Ciudad de México, y lo primero que recuerdo es que me dijo, este sismo es de lo más intenso, que nunca lo había sentido en mi vida, deben de haber daños muy grandes en la ciudad. Lo vamos a revisar. Él era perito en aquel entonces de primer grupo, no existía la figura de directores responsables de obra, y de inmediato fue a ayudar, ¿no? y a ver la parte que le tocaba de revisión de edificaciones, y le acompañamos en ese sentido, pues apenas siendo muy jóvenes. A mí ahora, que en la experiencia del 2017 también, cuando lo sentí, yo estaba en mi casa, en una zona alta de la ciudad, que es la zona del poniente, donde es Lomerío, que normalmente no se sienten los sismos, ¿no? El subsuelo es un subsuelo muy fuerte, prácticamente pasan inadvertidos la mayor parte de los sismos, a diferencia de la parte del centro de la ciudad, y lo sentí de una manera muy, muy intensa. Fue muy fuerte. Yo también recordé esta parte de mi papá y igualmente pensé, tiene más o menos la misma intensidad, por lo menos en mi percepción, de lo que era el sismo del 85. Y pensé igual, deben de haber habido daños muy fuertes en la ciudad, y de inmediato pues nos coordinamos en el Colegio de Arquitectos, ahora yo como director responsable de obra, para ver cuál era las actividades que teníamos que realizar como gremio para atender la parte de revisión de inmuebles y
pues sabíamos que venían daños muy importantes que de inmediato en las noticias se reflejaban, ¿no? Y de ahí, bueno, viene la parte ya de atención desde el colegio y cómo nos organizamos, pero pues digamos, esta fue la, digamos, lo inmediato, lo que sucedió con el sismo. Licenciado Cravioto, cuéntenos, ¿qué experiencia tiene de ese día? En la mañana montamos una guardia de honor justamente por el aniversario del sismo del 85, ahí en la Plaza de la Solidaridad, ahí junto a la Alameda. Después tuvimos el simulacro, salimos de la asamblea en el simulacro, y después, bueno, pues, yo estaba en el vestíbulo de la asamblea, empieza a mover todo, en el mero centro de la ciudad, en Donceles y Allende, hasta ahí. Pues ya se declara receso en la sesión. Desde la salida del centro, mucho tráfico, empecé a ver las noticias a través de mi celular y los videos, sobre todo, que empezaron a subir muy rápido en las redes sociales. Y cuando vi que se desplomaron edificios, dije, pues que sí, había estado fuerte el tema. Y de ahí nos fuimos caminando, mi compañero y yo, por todo Insurgentes. Y fue pues impresionante ver cómo íbamos en contraflujo de la gente. La gente venía saliendo, digamos, de la Juárez, de la Roma, de la Condesa, hacia el norte. Seguimos caminando y llegamos al primer edificio que vimos colapsado en Medellín. Ahí vimos un edificio colapsado. Seguimos caminando, entramos hacia la Condesa. Ahí vimos pues ya toda la destrucción del propio edificio del compañero con el que iba, ahí en Avenida México, donde tenía un negocio, pues el edificio totalmente afectado. Ya terminé en el edificio de Ámsterdam y ayudando a remover piedras. Y bueno, pues digamos que eso fue mi día. Después, bueno, les podré platicar todo el tema de cómo quisieron manejar los recursos de la reconstrucción, la desorganización que hubo al atender tantos edificios, tantas zonas. Bueno, pues los días posteriores también fueron días muy intensos. Estimado José, buenas tardes. ¿Cómo viviste tú ese día? Nosotros estábamos en Ciudad de México y las oficinas de Bitso en ese momento estaban en Álvaro Obregón Insurgentes. Afortunadamente no se cayó, pero sí quedó dañado. Pues sí, era un caos, no había celular, todas las vías de comunicación, de gente en la calle, las calles, no había mucho que hacer. Entonces pues hablé con Pablo, que es uno de los socios, el que era director general en ese momento, y me dice, bueno, vamos a ver en qué podemos ayudar, o qué hay, o sea, y nos fuimos con un programador y con otra persona de Bitso. Y llegamos y justo estaba a una cuadra y media el edificio que colapsó de Álvaro Obregón. Y pues ya que vimos que realmente no solo habían sido daños estructurales, sino sí se había pues, caído edificios, y ahí estuvo muy sorprendente porque muy rápido llegó el ejército y la policía y bomberos y se cerraron las calles. Fue muy rápido ahí. En lo que estábamos ahí ayudando también con escombros y todo, empezamos a planear y dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña de donación con el fin de reconstruir, y pues el chiste era ver de qué manera podíamos tener un mayor impacto, y por el costo y por el costo por vivienda y los materiales y la duración, o sea, la gente que nos apoyó y nosotros decidimos que ese era el mejor costo-beneficio. Entonces una parte se fue a Cruz Roja, la mitad de los fondos, y la mitad se fue a esta fundación que reconstruye casas. Y lo que dijimos en Bitso es, pues bueno, todas las donaciones que se reciban durante los primeros 5 días, Bitso dará un 50% adicional. Esos primeros 5 días recibimos 800,000 pesos de todo el mundo, y nosotros pusimos 400,000 más, ahí fueron 1.2 millones. Y al final la campaña cerró con más de 1.4 millones de pesos. Los que estamos dentro de lo de Bitcoin y blockchain y criptomonedas sabemos el alcance de la tecnología y lo que puede hacer esto. Y en esa época justo el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, había dicho, o sea, se lanzó muy fuerte contra las criptomonedas y Bitcoin y blockchain antes de salir de gobernador de Banco de México, y sí sacó
muchos encabezados y revistas diciendo que el uso fundamental para las criptomonedas era los giros negros y el lavado de dinero, siendo objetivo, la mayoría de esa actividad sucede dentro del sistema financiero regular, o sea, nada más era como para desprestigiar. Entonces, también fue muy bueno para demostrar que en México ha habido casos de uso muy buenos e interesantes como las donaciones. Eso fue muy bueno y eso facilitó y le dio mucha velocidad a la recaudación y pues afortunadamente salió muy bien. Sí se reconstruyeron como 8 casas, me parece, aparte de que te entregó un donativo muy importante a Cruz Roja, ¿no? Que también fue explicarles cómo era y de dónde era y qué, o sea, estuvo curiosa esa experiencia, pero pues al final le decimos nosotros ya nada más te damos todo digerido y lo único que vamos a hacer es una transferencia grande a Cruz Roja, es todo lo que van a recibir. Operaba antes nada más en México, ahorita ya opera en Latinoamérica y en Europa, y entonces ahí nosotros facilitamos estas integraciones. Y también digo, para la gente que no conoce mucho de esto de Bitcoin y criptomoneda, pues es una tecnología que permite no solo usarlo como dinero y sistema financiero, sino también para poder registrar eventos o valor dentro de un sistema que no es el tradicional del gobierno del banco, ¿no? Pero, pues bueno, por ejemplo, hay una campaña abierta para Save the Children México, que ellos, pues, apoyan a la niñez en todo el mundo, y hay una campaña que están haciendo en México que también recibe donaciones con criptomonedas, y el objetivo es que tú patrocines a una familia durante 30 días y les des familias de entre 7 a 15 integrantes, todo lo que necesitan ahorita pues, simplemente para salir a convivir, ¿no? Desafortunadamente con lo que sucedió en la pandemia, si no tienes un cubrebocas, si no tienes con qué lavarte las manos, desinfectante, etcétera, pues ya quedas hasta fuera de la economía. Perfecto. Es increíble el nivel de permeación que se puede llegar a hacer en cuanto a ayuda y los alcances que tiene la tecnología. Espero que podamos abarcarlo eso un poquito más adelante porque es súper importante. Arquitecto Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte ahora acerca de tu experiencia, ¿qué fue cómo lo viviste tú también durante el 2017? Cuéntanos. Bueno, pues a mí me tocó, yo estaba en el Estado de México en ese momento. La verdad es que en el momento percibimos el temblor, básicamente vimos que no había daños como donde estábamos, así que realmente no tenía como una percepción de lo que estaba pasando realmente. Se tardó un rato en la comunicación en fallar y posteriormente, ya cuando empezamos a tener otra vez comunicación, empezaron a llegar videos, empezaron a llegar publicaciones en Facebook, en redes, y la verdad es que fue impresionante ver, pero además una cosa que no me había tocado ver es evidentemente además ver todos estos edificios, cómo los estaba grabando la gente en tiempo real durante el sismo, ¿no? Estaban haciendo estas grabaciones y literalmente se veía cómo colapsaban todos estos edificios, así que fue una experiencia ahí pues muy impactante. Digo, lo veíamos en teoría este tipo de cosas, pero ver los videos era muy impactante, así que ese día pues básicamente me quedé como con esa información, y al otro día pues busqué la forma de ayudar, ¿no? Acercándome sobre todo ahí a la casa del arquitecto. Ese fue mi día en ese tema. Aquí se ve que todos los frentes, se vio la ciudad entera sorprendida por una situación que nos superó a todos. En todas las escalas, se vio desde lo particular hasta las escalas más elevadas del gobierno. Sin embargo, hubo una respuesta, aunque sea desordenada de inicio, pero creo que como mexicanos todos dimos una respuesta y dimos una imagen al mundo de solidaridad, de colaboración, de interés por levantarnos, ¿no? ¿Cómo se empezó a dar la organización? ¿Cómo se empezó a dar todo este proceso de, a ver, vamos a levantarnos, a ver, qué vamos a hacer? ¿Cómo sucede? ¿Cómo empieza esto a engranarse unos con otros? Inmediato, no es de que la respuesta ciudadana se orquestó con el llamado de alguien. Simplemente ves el daño y sales a la calle, y hay gente que se quedó de esa noche, se quedó 15 días seguidos ayudando en un edificio, organizando alimentos,
víveres, etcétera. O sea, es impresionante cómo podemos reaccionar ante un fenómeno como estos. Aquí el tema fundamental es cómo nos organizamos, porque yo creo que no se trata nada más de la anécdota, sino de ver cómo podemos mejorar conforme a la reacción que se han dado en estos dos magnos eventos que han ocurrido en la ciudad, pero cómo puede ser mejor la organización. Por ejemplo, todo el gremio de arquitectos, de ROs, ingenieros, participaron de manera muy activa, pero cuando no me refiero a que hubo una buena organización, no me refiero a ellos, me refiero a que no hubo quien coordinara esos esfuerzos de manera eficiente. Hay edificios que tienen 6 u 8 dictámenes de 6 u 8 distintos especialistas. Además, dictámenes contradictorios unos a otros, unos diciendo que el edificio no tiene ningún daño y otros diciendo que el edificio se tiene que demoler. Entonces, cuando hay o yo por ejemplo el segundo día que vi, el recorrido fue por la Benito Juárez, vi en uno de los edificios colapsados ahí sobre Eje 7, conté 1.500 personas. 1.500 personas esperando a ver en qué ayudaban. Eso no es eficiente. Cuando había necesidades, por ejemplo, en Xochimilco o en Iztapalapa, que nadie atendía. Y yo creo que esa gente, si está bien organizada y hay quien los lleve, se hubieran trasladado a Iztapalapa o a Tláhuac o a Xochimilco y no estaban ahí, o estaban ahí pues porque les quedaba cerca o porque vieron un edificio colapsado y fueron a ayudar. Pero es muy importante que no sea solo lo espontáneo, sino que sea organizado, que si eres doctor, enfermero, enfermera, doctora, sepas, viene un desastre en la ciudad, ¿con quién me coordino? Si eres un ingeniero, ¿con quién me coordino? Si eres una empresa que tienes maquinaria, ¿con quién me coordino? Esa es la parte que ha faltado y que nos ha faltado como ciudad. Y obviamente responsabilidad sobre todo de la autoridad de cómo organizar todo la capacidad humana, técnica, profesional que hay en la ciudad para que verdaderamente los esfuerzos sean bien orquestados y no sea, bueno, pues voluntariamente me acerco. Seguramente dentro de los miles y miles de toneladas de comida que hubo en esos momentos, pues se desperdició mucha comida, porque insisto, en algunas zonas había demasiada y en otras faltaba, o víveres igual, en algunas zonas había demasiada y en otras faltaba. Creo que ese paso lo tenemos que dar, es responsabilidad de la autoridad, pero también es responsabilidad de los distintos colegios, cámaras, etcétera, para organizarse de manera eficiente ante un acontecimiento como estos, que va a volver a pasar en la ciudad seguramente, porque es una ciudad sísmica y que tenemos que aprender de estas experiencias. Muy bien, muchas gracias. Arquitecto Carrasco, después de la intervención del licenciado Cravioto, ¿qué nos podría usted compartir acerca de lo que pasó, lo que no pasó, los aciertos, los desaciertos? Obviamente esto hay una lección aprendida. ¿Qué nos podría participar? Pues mira, en principio un poco coincidir con lo que señalaba el comisionado, en el sentido de que en lo inmediato lo primero que se da es una actitud, muchísima voluntad, ¿no? Muchísimas personas. Yo creo que sí hay como que sale a relucir lo mejor de todos, ¿no? Y ante una emergencia y el dolor ajeno, es impresionante la respuesta en general de la ciudadanía. Y también, por otro lado, creo que denota dos problemas, por lo menos en lo que fue mi percepción. Uno es, en efecto, la falta de coordinación interinstitucional y sectorial, ¿no? En muchos casos, coincido plenamente, o sea, no solo a niveles internos, ¿no? En términos, por ejemplo, de los que velamos por la seguridad de las construcciones o los que tenemos esta parte de la responsabilidad,
pues habían pocos protocolos, ¿no? Había poca preparación en ese sentido. Sí existen formatos, por supuesto, los formatos de evaluación de daños, pero no estaban accesibles, no era, cuando menos en lo inmediato, ¿no? No había una sectorización, por ejemplo, o una regionalización que pudiera o que permitiera atender, por ejemplo, la zona sur por los ingenieros y la centro norte por los arquitectos, dependiendo de la ubicación o de la presencia de sus sedes. En fin, no había nada que en ese sentido, cuando menos internamente en la parte de nuestro sector, nos hablara de esta organización adecuada. Tampoco lo había entre sectores, en efecto, o sea, habían muchas duplicidades e inclusive de pronto encimamientos, ¿no? Uno llegaba a revisar la parte, por ejemplo, inmediata para resolver la evaluación rápida de daños y determinar si los edificios eran seguros para ser habitados, y de pronto ya había entrado gente, por ejemplo, de protección civil, y la gente de protección civil no necesariamente tenía las cualidades o los requisitos para generar dictámenes de carácter técnico. En fin, insisto, había mucha voluntad, pero no necesariamente una adecuada coordinación. Yo creo que eso es lo primero. ¿Cómo nos tocó verlo? Pues también con un poco tratando de improvisar estas respuestas. Decir que, por ejemplo, yo les platicaba que de ahí, justo de mi casa, me dirigí a la casa del arquitecto. Yo en aquel entonces era vicepresidente de Acción Urbana del colegio. Llegamos, pues, recuerdo perfectamente bien, a Veracruz 24, sin luz, no había luz en la colonia. Montamos un pizarrón, se improvisó un pizarrón, porque ya empezábamos a recibir llamadas telefónicas y solicitudes de visitas a inmuebles, ¿no? Mucha gente que no sabía si podía entrar o no podía entrar a su edificio, a su casa. Separamos un poco las actividades. Por ejemplo, en aquel entonces al vicepresidente más joven de aquel entonces, que era Óscar Sanginés, se le asignó el hacer toda la parte de implementar un correo electrónico y también tratar de abrir una serie de medios de comunicación y de recepción de comunicados para que pudiera irle dando cauce a todas las solicitudes que íbamos recibiendo. Programadores, por ejemplo, que llegaban justamente a ayudarnos en ese sentido. Fue de alguna manera también la base para lo que en cierto momento se convirtió lo que le llamaron la plataforma en la Ciudad de México, o sea, esta gran base de datos que se conformó sobre los edificios dañados, pero con mucha improvisación. Si hubiéramos tenido elementos desde ubicación geográfica, no sé, o sea, coordenadas GPS, fotografías, en fin, pero bueno, eran elementos que no se tenían. Esa es una parte. La otra, se empezó a organizar los grupos de peritos. Esta parte fue en la que yo estuve tal vez más involucrado, al ser yo mismo DRO. Nos empezamos a organizar, a atender primero las demandas que se veían más urgentes y más de riesgo, pues, ¿no? Para mandar personal. Empezamos también a recibir mucha ayuda, mucha gente buscando cómo cooperar, ¿no? Habían filas enormes alrededor de la casa del arquitecto, de todo, desde motociclistas que ofrecían la posibilidad, de gente que llevaba comida, gente que llevaba estudiantes, ¿no? De ingeniería, de arquitectura, que decían, bueno, yo ayudo, les acompaño, si hay que hacer. Y yo creo que aquí, como señalabas, y para cerrar mi participación en este aspecto, creo que la tecnología debe y va a jugar un papel sin duda necesario. Ya el Instituto de Seguridad de las Construcciones tiene protocolos muchísimo más resueltos y sobre todo digitalizados de cómo hacer ahora la evaluación, ¿no? Entonces, pues sí, espero creo que nos falta todavía, falta generar coordinación.
y creo que será papel de todos nosotros el coadyuvar y el poner nuestra parte para que esto se dé adecuadamente, ¿no? Creo que ese es lo que sigue, y siempre estar preparados, porque en efecto no sabemos cuándo nos va a poder volver a golpear un evento como estos que hemos tenido. Muchas gracias, arquitecto. De nada. José, desde tu experiencia, ¿tú cómo crees que puede llegar a ser todavía una participación todavía más profunda entre, por ejemplo, entidades como la que dirigió en ese momento el arquitecto Carrasco, la empresa en la que tú te encuentras? ¿Cómo crees que se puede llegar a hacer esa compenetración? Como han mencionado, pues para todos fue algo que no se esperaba, y se fueron uniendo todos estos esfuerzos, y como se mencionó, no siempre fue de la manera más organizada ni aprovechando de la mejor manera los recursos, pero sí, yo creo que la gran mayoría de las personas con una muy buena intención de ayudar, ¿no? Y aparte, pues un caso de éxito para que vean que se puede hacer muchas cosas con esta tecnología, aparte de lo que se le realiza. Y digo, otra cosa que sucede en México que no se sabe es que la mayoría de las remesas ya se está procesando a través, no la mayoría, una parte importante de remesas, por ejemplo, se procesa a través de criptomonedas. O sea, en Bitso se está procesando entre el 2 al 8% de las remesas mensuales del país. O sea, ya es un monto importante, lo cual se está transaccionando en criptomonedas. Hay días en lo que pues, superan por mucho el volumen de Bitcoin. Actualmente, por ejemplo, el de las bolsas de Mexicana de Valores y las bolsas de Latinoamérica. Se está descubriendo también diferentes aplicaciones y diferentes maneras que está sucediendo y ayudando toda una nueva generación de personas. Y ahorita, por ejemplo, la verdad es que es tecnología todavía muy nueva e innovadora. Bitcoin es la que más tiempo lleva 11 años, y la mayoría de las tecnologías que hoy se están utilizando tienen entre 3 a 5 años. Entonces, todavía no está hecho como para el público en general, todavía no es la mejor interfaz de usuario, todavía hay algunas barreras de entrada, pero sí está ayudando a muchos países, no solo a México, en estos temas. Otro de los casos es Argentina y Venezuela. Por ejemplo, Bitso opera en Argentina, y pues bueno, ahí es una situación diferente, ¿no? Es crítica por la política monetaria y las políticas que han adoptado, que pues han quebrado al país. Entonces, en 10 años la moneda ha perdido 99% del valor, que es el equivalente a que si estuviéramos en los peores momentos de las crisis financieras sexenales que teníamos en México. Venezuela es un caso similar, o sea, el tipo de cambio artificial del gobierno contra el del mercado está 100-1. O sea, toda esta gente ahorita tiene problemas para recibir, por ejemplo, transferencias internacionales, o como Venezuela, pues ya es un país sancionado que lo excluyes por completo, o sea, excluyes a toda la población por malas decisiones de algunos políticos o gobernantes, ¿no? En Argentina no puedes comprar más de $200 al mes para ahorrar por familia. $200 es todo lo que puedes tener. Si tienes más, eres un delincuente. Entonces, ahorita han sucedido unos fenómenos muy interesantes con esta nueva tecnología, y justo se está experimentando. Por una parte, sí se está experimentando, por ejemplo, con bienes raíces y creando fideicomisos, y la distribución se está dando similar a una fibra. Se está dando la distribución, ya sea de administración de ingresos de capital o de activo, a través de criptomonedas que representan el dólar. Entonces, te están pagando $1 sobre esta tecnología. Eso es una cosa muy nueva, muy innovadora, que está funcionando. Y más grande, ahorita digamos que se creó como una bolsa de valores hace como un par de años, que se llama Uniswap, que pues bueno, esto es algo muy especializado, pero cualquier persona que hizo una interacción con esa plataforma antes del 1 de septiembre, les acaban de enviar $1,500. Y esto lo que genera son estos círculos virtuosos donde mucha gente le llegó dinero, sobre todo pues, la gente de Latinoamérica, México, Venezuela, Argentina, la gente en África, que le está llegando este ingreso. O sea, sí es un ingreso que está por encima de un ingreso mensual de una familia, que sí son cosas sorprendentes, y lo que hace es genera toda esta curiosidad y decir qué más puedo hacer con esta tecnología y qué otros alcances tiene, y esta adopción para acelerar las cosas. En México, pues bueno, afortunadamente desde el 94 ya no tenemos estas crisis sexenales, pero pues sí es un hecho que pues todas las monedas del mundo se van devaluando por este control que tenemos, ¿no? Entonces, incluso ahí
toda la tecnología, o sea, no es ni para bien ni para mal, depende de nosotros cómo lo usemos, pero sí ayuda al desarrollo y puede ayudar desde como esto que hicimos para campañas de donaciones hasta realmente cambiar la vida de las personas, ahorita con lo de la pandemia, etcétera, pero sí ver de qué manera constantemente puedes ayudar. Y el sismo y COVID, etcétera, son las cosas que más ruido hacen, pero también, como mencionan, no todo el daño fue en Ciudad de México. Hubo otras ciudades y hubo otros estados donde también se dañaron y quizás no estaban tan cerca del epicentro. Y ahí, por ejemplo, también hubo un amigo que se vino en un RV, en una casa remolque desde Austin a Metepec, y llegó a un trato con el presidente municipal de Metepec y le dijo: yo te reconstruyo tu centro comunitario si me dejas poner el logo de mi criptomoneda, que es una criptomoneda similar a Bitcoin que se llama Dash. Y dijo sí, consiguió él todos los fondos y todo el centro comunitario de Metepec lo construyó él a través de donaciones con criptomonedas. Wow, es impresionante. Digamos que entonces la blockchain ofrece un abanico de oportunidades incluso para crear nuevos ambientes o nuevos ecosistemas con disciplinas tan diversas como es la arquitectura, la ingeniería e incluso estructurarse con los gobiernos para dar transparencia y demás, etcétera. En ese sentido, arquitecto Marco, a mí me gustaría mucho preguntarte acerca de la empresa que tú fundaste, que ese ecosistema de fusionar incluso una situación que tiene que ver específicamente con la vivienda y su problemática y la tecnología. Bueno, ahí fíjate que a lo mejor aquí me toca un poco como conectar un poco las situaciones, porque justamente cuando escuchamos y observamos toda esta problemática de coordinación, de pronto quizás yo recuerdo cuando estaba en la plena evaluación de los sismos, donde efectivamente había un montón de criterios y de pronto uno no sabía, bueno, pues qué cosa había visto el perito anterior. Yo pensaba, ¿por qué no tenemos una aplicación que nos permitiera fácilmente que cualquier persona descargara, a lo mejor sin necesariamente tener tantos conocimientos técnicos, y que pudiera por medio de fotografía simple y sencillamente reportar lo que está pasando, ¿no? Creo que los sistemas, igualmente todos estos sistemas blockchain tienen como toda esta capacidad, además de poder distribuir recursos, ¿no? Y evaluarlos, de alguna forma ir conectando tanto las necesidades como al mismo tiempo los recursos, y creo que eficientar todo esto de una forma mucho más dinámica, ¿no? Creo que la tecnología tiene esa posibilidad. Y a lo mejor ya más un poco en el tema, específicamente lo que hacemos en las tandas de vivienda, que es, planteamos un poco, y retomo lo que decía José, efectivamente nos basamos en fideicomisos para generar fondos para reconstruir, en este caso para construir vivienda. Igualmente podría servir para reconstruir también, pero además implementamos como esta tecnología para todo lo que tiene que ver con gestión de cuentas, ¿no? Y de alguna forma mantener como mucha más transparencia con los recursos, porque ahí también tuvimos una situación después del sismo, con todos los donativos, sobre todo los que llegaron al gobierno, donde ya al final no se supo claramente dónde quedaban o qué había pasado. Pues bueno, justamente me parece que la tecnología, específicamente el tema de blockchain, tiene como esta capacidad de poder quizás resolver todos estos problemas, aunque sí también creo que estamos en una etapa, estamos comenzando realmente con este tipo de tecnologías, pero a la larga creo que el potencial es muy grande, porque nos permite interconectar al mismo tiempo una gran cantidad de sistemas, desde la parte de la evaluación de los edificios, la revisión por parte, digamos, de profesionistas, digamos, mucho más especializados, como es el caso del arquitecto Norato, que además es director responsable de obra, y posteriormente poder ir captando y distribuyendo los beneficios de diferentes formas, incluso la posibilidad de crear todos estos fideicomisos específicamente para poder reconstruir vivienda, ¿no? Que ahí también, digamos, es mezclar un poco lo que hace de alguna forma, la campaña que hicieron con José Rodríguez, con Bicho y con sus empresas, y al mismo tiempo combinar un poco lo que está pasando en la Comisión para Reconstruir la Ciudad de México. Así que creo que la tecnología
puede jugar un papel importante, y además tenemos a nuestro favor que hay muchas personas, la participación de la ciudad de verdad es muy grande, y yo no dudo que haya muchas personas que pudieran crear aplicaciones y de alguna forma validarlas con las autoridades para que estuvieran disponibles, y de alguna forma prepararnos ante posibles situaciones que pudiéramos confrontar en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido yo veo como que hay una necesidad de hacer compatibles todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la idea sería nada más conectar todo, pues a las personas que están involucradas en todo esto, ¿no? Muy atinada reflexión, eso de acercar a las diferentes iniciativas que hay, a las coincidencias que hay, que pueden producir progreso. Y en ese sentido llegaríamos a la siguiente pregunta para buscar un cierre a nuestro encuentro. Me gustaría saber mucho acerca de su reflexión, ya tuvimos diferentes frentes que estuvieron exponiendo cómo hicieron frente en esas fechas, ahorita todo lo que han evolucionado, la lección aprendida, la reflexión, la gente que nos está viendo, qué necesita saber de parte de estos diferentes frentes que ustedes representan, y cómo suman a la sociedad, y cómo suman a la reflexión, y cómo suman a la lección aprendida. ¿Podemos empezar, por favor, con el arquitecto Carrasco? Profundizando un poco sobre lo que se ha tocado ya en la mesa, ¿no? Primero, generando una adecuada coordinación, ¿no? Una preparación, protocolos interinstitucionales, separación de roles, con posibilitar todo lo que son el acceso a medios digitales. Digo, hoy un teléfono celular se convierte en un sistema de ubicación geográfica, es un GPS, y a la vez es una cámara de video, de registro fotográfico, tiene uno acceso a hojas de cálculo, acceso a internet, una rapidez de comunicación inmediata. Entonces, pero creo que lo importante es, y las ventajas que genera, es la posibilidad de articular redes, ¿no? Que en este sentido las redes pueden facilitar la coordinación, ¿no? Lo que se necesita es un diseño digamos, desde una visión general, que pueda tener todas estas participaciones perfectamente mapeadas, ¿no? Perfectamente identificadas, y que, digamos, lleve adelante este trabajo de coordinación bajo estas herramientas. En Japón, en países altamente sísmicos, están perfectamente preparados ya y con respuestas inmediatas, obviamente auxiliados por la tecnología. Creo que esta parte será algo con lo que tendremos que empezar a trabajar, y bueno, pues como medio, como colegio de arquitectos y lo que nos toca, estoy seguro que nuestro gremio estará, por supuesto, dispuesto a dar su grano de arena en esta parte. Muchas gracias, arquitecto. José, desde tu trinchera, desde tu perspectiva, volviendo a la lección aprendida, a la colaboración, al encuentro entre los diferentes frentes, ¿tú qué opinión, qué aportación, qué ves aquí, qué podemos rescatar de todo esto? ¿Cuál es la lección aprendida? ¿Hacia dónde tenemos que voltear a ver? Sí, definitivamente tener todos estos medios, porque como ahorita mencionaba, o sea, cómo se interconectan todos estos medios, ¿no? Cómo saben que nosotros podemos bajar estos fondos, que del otro lado ellos ya tienen una organización que ya tiene todo evaluado, etcétera, que fue todo lo que tuvimos que hacer de la manera más rápida posible para empezar a hacer todos estos esfuerzos. Entonces, pues digo, sí, la tecnología ayuda mucho con esto, y digo, a partir de ahí también se hicieron algunas plataformas experimentales que funcionaron muy bien y que también utilizaron a muchos programadores y analistas de datos. Por ejemplo, el de Verifica, ese fue un esfuerzo entre programadores que se hizo, y después lo hicieron un poco para verificar noticias verdaderas y falsas o alertas, primero para el sismo, luego ya fue noticias en general, luego ya se hizo político y luego ya se deshizo, ¿no? Pero la intención fue muy buena, fue algo que se armó espontáneo y ayudó mucho a que
se pudiera empezar a verificar y por ejemplo, desde los esfuerzos que mencionaba, ¿no? Quizá todo el mundo se enfocaba en la Roma y Condesa porque pues, fue lo más impactante y fueron los edificios, pero en otras delegaciones también que no recibían tanta publicidad también hubo daños iguales o peores, ¿no? Y eso también se puede verificar con la tecnología y también para ver a dónde mando estos víveres. Ahorita mencionaban, para moverse, pues sí, mucha gente empezó a usar scooters y sobre todo motos y motos eléctricas. Si tenían víveres, en vez de que se echaran a perder, pues todo eso se podía coordinar. Saber que sí hay gente que desea ayudar y cooperar y que, pues bueno, si tiene los recursos y puede ayudar y ve que alguien más o una sociedad, etcétera, pues está sufriendo, pues sí hay manera de hacerlo y pues bueno, nada más siempre estar al pendiente y no esperar a que pasen estas tragedias para ver que pueden ayudar. Como esas campañas de donaciones también, pues afortunadamente me han ayudado a muchas y luego la gente piensa que tiene que tener mucho dinero para tener un impacto, pero hay muchas campañas que puedes donar 1, 2, 5, 10, 15 pesos, 20 pesos y tú crees que no es un impacto, pero eso le puede dar de comer a una familia entera. También ver pues qué es lo que están haciendo y no esperar a que sucedan estas cosas y siempre hacerlo. Así como un hábito a ahorrar e invertir, pues también una pequeña parte donar a algo que pueda impactar positivamente a la sociedad. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Marco, en función de todo esto, de todas las participaciones de nuestros panelistas y de ver que se están dando encuentros entre frentes que son muy diferentes, entre representantes de gobierno, entre representantes de academia, entre representantes de empresa, de particulares, en donde se están dando conjunciones. ¿Tú cuál crees que sería la lección aprendida? ¿Qué crees que, aprovechando que nos puede ver y que podemos tener alcance entre gobiernos, entre personas vinculadas a las iniciativas privadas, cómo crees, qué alcance puede llegar a tener esto llevado y manejado de manera eficiente e inteligente? El hecho de tener de pronto estas participaciones, ¿no? Que pudieran ser hasta un poco, pudieran parecer de pronto un poco extrañas, pero que ayudan, digamos, a juntar como estos sectores, ¿no? El área de la tecnología, por ejemplo, digital, al área de la construcción, el área de la supervisión del gobierno, de las reglas, creo que son como muy positivas y pueden dar como buenos rendimientos, así que creo que sería bueno seguir creciendo como estas redes y ver formas de participación y obviamente pues tratar de ir creando pues cierta organización para que cuando pasen estas cosas que van a pasar, porque obviamente estamos en un lugar sísmico, aquí casi todos los días hay sismos, aunque no se sientan tanto, pero es seguro que va a pasar, así que sería bueno que aprovechemos días como este en que celebramos, pero también para pensar cómo nos organizamos desde ahorita, ¿no? Ahorita que no tenemos la emergencia, pues bueno, vamos a pensar qué podemos empezar a hacer, ¿no? No esperar a que llegue la tragedia para otra vez empezar a correr todos como gallinas sin cabeza, ¿no? De un lado para otro, ¿no? Entonces, nada, creo que es la oportunidad de empezar a organizarnos quizás también, ¿no? Ok, muchas gracias, arquitecto Marco. Yo espero que esto también deje una reflexión en las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, y los invitamos de la manera más atenta a que sigan participando. Esperamos en el futuro poder seguir haciendo más encuentros de este tipo entre personas que puedan ayudar a llevar las herramientas necesarias para incluso llevar al país a otros niveles, que yo estoy segura y ustedes compartirán la misma idea. Es el mismo objetivo común que guardamos todos. Les agradecemos a todos su participación y los invitamos a seguir al pendiente de más noticias acerca de tecnología, vivienda y ciudad. Muchas gracias.